Pichincha Universal, generando noticias. Vamos a dialogar a continuación con Fausto Jarrín. Él es abogado del economista Rafael Correa, expresidente de la República. Y claro, como todos ustedes conocen, la Corte Nacional dictó una orden de prisión preventiva contra el exmandatario Rafael Correa y ha pedido que se oficie a la Interpol una orden de búsqueda y captura, ¿no? La jueza nacional Daniela Camacho ordenó esta medida cautelar, ratificando la solicitud que el miércoles pasado hizo la fiscal del Estado, Diana Salazar, quien investiga una trama denominada sobornos. Esto como antecedente. En la parte jurídica, ¿cuál es la respuesta que ha dado la defensa del exmandatario? Bienvenido, Fausto. Muchísimas gracias, qué gusto estar acá. Uno de esos medios que se mantienen imparciales, que tratan de informar, no de alienar como tantos, y estas grandes cadenas que realmente ayer en Argentina sufrieron un gran revés al enfrentar directamente al pueblo y a la ciudadanía, creo que les dio una lección de que puede molestar, puede durar, pero no es eterno y la mentira se acaba. En cuanto al asunto judicial, efectivamente hace un año sucedió algo similar en el caso Balda, es decir, la misma jueza con argumentos igual de simples ordena una orden de prisión sin motivación alguna, copiando, calcando los argumentos de la fiscalía, cuando esa no es la labor de los jueces. Los jueces deben exigir motivación. En este caso ya fue llamada la atención de alguna manera esta misma jueza por la orden de prisión contra el exsecretario jurídico Alexis Mera. Los jueces del Tribunal de Alzada ya le dijeron que no motivó y repite, por supuesto, la misma forma de actuar y al apuro, como todo en este proceso, solicita inmediatamente la supuesta notificación a la Policía Internacional requiriéndole la ubicación y captura del expresidente Correa. Eso es alimento para los medios, eso es alimento para los medios, sobre todo aquellos a los que me refería hace unos minutos, que están interesados en llenar de ese tipo de noticias la cabeza de la ciudadanía, para que la gente, por momentos al menos, se olvide de que el país ha vuelto a una precarización en todos los aspectos sociales, que se olviden de que ya no hay medicinas en los hospitales, que se olviden de que no tenemos un gobierno, pero no les dura mucho, porque en lo técnico, como defensa técnica, lo que inmediatamente haremos el día de hoy es apelar de esa prisión preventiva. Eso significa que la jueza tiene que elevar nuevamente al superior mi pedido, y el superior, es decir, un tribunal que además ya está constituido y que ya le dijo a la jueza que no motivó, deberá conocer la apelación de esa prisión preventiva. Entonces tendremos proceso para largo. Aquí hay muchas cosas que tienen que dilucidarse y obviamente una cosa es los apuros que tienen aquí los funcionarios del gobierno, que ya anuncian este pedido a Interpol. Una cosa es el apuro que tiene aquí una fiscal que no conoce ni las fojas ni las fechas de los argumentos que da en las audiencias. Una cosa es lo que dice una jueza que repite lo que dice la fiscal, y otra cosa es lo que tienen que hacer ya en lo procedimental. Necesitan enviar copias certificadas del auto de prisión, necesitan mandar una serie de información que después se procesa aquí, en las oficinas de Interpol Ecuador. Me imagino que a eso van a llegar rapidito, porque esa es Policía Nacional mismo. Muy ágiles. Muy ágilmente, así como el policía que hizo el parte, que empezó todo esto, ¿no? Uno de esos policías que ya quisiera yo que se encuentre uno en la calle cuando tiene problemas, un policía muy ágil que a las 2 de la mañana hace un parte, diciendo que ha encontrado en redes una noticia criminis. Pero el momento en que eso vaya a León, en León van a analizar nuevamente, como ya lo hicieron, como hicieron con Ochoa, como seguramente harán con Patiño, como han hecho en general con todos los procesos estos acelerados de persecución política a través de la judicialización que el gobierno del Ecuador y sus alfiles han generado. Seguramente será. Varios elementos. Pequeño paréntesis para analizar el tema de la jueza Daniela Camacho. Ella ha estado presente en el juicio contra el expresidente Jorge Glass por el tema Odebrecht, en el de Alexis Mera, en el primero de Rafael Correa, bueno, en varias causas. ¿Cómo es que por sorteo llega siempre a la misma jueza? Nosotros como defensa técnica nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? Porque aquí una precisión, el proceso de Arroz Verde, el que, como les decía, inició por un parte policial a las 2 de la mañana de un policía muy diligente, empezó para 2 personas que no tienen fuero de Corte Nacional.
Entonces empezó donde una jueza de primera instancia, un proceso común y corriente como contra cualquiera de nosotros ciudadanos que carecemos de fuero, y sufrió en cierto punto, más o menos un mes después de haber iniciado, una bifurcación bastante singular. A través de un acto urgente solicitado en la madrugada de un día jueves, amaneciendo viernes 31 de mayo, la jueza Camacho resulta que ha sido la jueza de turno. Y a las 3 de la mañana le autoriza a la Fiscalía un acto urgente que además implicó que agentes de la policía entre las 2:20 de la mañana y las 3:50 de la mañana de esa misma madrugada se trasladen a Guayaquil, tomen fotos de los domicilios de los 3 eventuales procesados respecto de quién versaba el acto urgente, regresen a Quito, pongan un informe, la fiscal firma un informe a las 4 de la mañana y la jueza autoriza la detención para fines investigativos de 3 personas. Todo esto entre las 3 de la mañana y las 9 de la mañana en que detienen a Alexis Mera y a María Duarte. En razón de ese acto urgente, bastante singular, ya será motivo de análisis esto muy pronto cuando termine la instrucción fiscal, pero sobre todo creo yo que en un par de años cuando todo esto se dilucide, ¿no? Cuando todo esto esté claro que se armó, que se construyó, que se coordinó y que fue una estrategia, así como los cuadernitos, así como los archivos que aparecen en una computadora o en otra computadora. Lo de Argentina de ayer me sigue dejando esas señales. Los cuadernitos forjados no sirvieron, los archivos incluidos en computadoras que nadie puede certificar de quién son, tampoco sirvieron, y ahí están las respuestas de la ciudadanía. Entonces, nos deja muchísimas dudas de esto de la jueza Camacho, nos deja muchas sensaciones, y como dije, es una jueza a la que ya un tribunal de alzada le dijo que no motiva una prisión preventiva, y ahora lo vuelve a hacer sin ningún empacho, así que la volveremos a discutir, la volveremos a someter a un análisis superior. Espero que después, si llegamos a tener alguna respuesta positiva, no tengamos el desagradable espectáculo de ver nuevamente a Celi encabezando una rueda de prensa amenazando jueces. Ahora vamos al tema de los $6,000, porque por eso ordenan la prisión preventiva de Rafael Correa, es decir, recibió $6,000, le prestaron los $6,000, ya pagó ese préstamo, como si ese fondo partidario estaba ahí vigente, que se permite, en este caso judicialmente, ser utilizado para semejante trama. A ver, cuéntenos, explíquenos, por favor. Primero, hay algunas precisiones que hacer ahí. No es un fondo partidario, es decir, la Fiscalía, como todo lo que ha venido haciendo, por supuesto eso no le dicen a la ciudadanía, eso no aparece en las grandes corporaciones mediáticas. Primero inicia un proceso porque supuestamente en un portal de internet aparecen archivos y correos que determinarían la existencia de algo así como 15 millones y tanto de dólares que habrían sido aportes ilegales a las campañas, ¿no? Odebrecht puso presidente, decía este portal, que en mi caso personal carece de absoluta credibilidad. Sin embargo, Odebrecht puso presidente, pues bueno, ya no tenemos a Odebrecht, porque la Fiscalía vinculó y no vinculó a nadie de Odebrecht, no vinculó a nadie de otras empresas que también aparecen en esos documentos, así que claramente hay un direccionamiento de a quién se vincula y a quién no se vincula. Hay otro direccionamiento muy claro, la Fiscalía le puso un tope a la investigación al año 2016, es decir, la Fiscalía se autoimpone la imposibilidad de investigar más allá de eso. ¿Para qué? Obviamente para no investigar nada que tenga que ver con la campaña del gobierno actual. Entonces, empecemos por ahí. Segundo, en la audiencia de vinculación ya no se habló de 15 millones, ahora se habla de 7. ¿De 7 por qué? Sí, por supuesto, así sigue bajando, sí sigue bajando. Ahora del expresidente Correa ya son $6,000, ¿no? Y ya les voy a... 70,000 millones. No, 90,000 dijeron, en bitcoins, en oro, yo no sé. El realismo mágico a veces en el Ecuador ya pasa a lo surreal, sí. y hay difusores de opinión que realmente avergüenzan. Sin embargo, les explico un poco más. Resulta que ya nada tiene que ver Alianza País. Resulta que ya no son aportes directos a la campaña para la presidencia de la República. Resulta que ya no son aportes directos a esto o a aquello. Resulta que ahora son cruce de facturas que se generaron por una especie de extorsión
que se realizaba a nivel del Estado, a nivel del aparato público, por eso le denominan cohecho, porque lo que están implicando es que los funcionarios, autorizados aparentemente, según la teoría de la Fiscalía, por el expresidente Correa, lo que estaban es exigiéndoles a las empresas asumir ciertos costos, cuadrando a través de facturación, a cambio de seguir recibiendo obras. Eso es lo que dicen. Ese es el argumento. Y ahora ya digo, ya no son 15 millones, son 7 millones. Entonces, por eso es que la jueza, por argumento de la Procuraduría, que dijo que la reparación integral podía llegar a ser hasta 3 veces el monto de la afectación, como si los 7.8 fueran la afectación, multiplicó por 3 eso y dividió para los 22 vinculados, y por eso exigió la retención de cuentas hasta por $1 millón para cada uno de ellos. Es decir, ya no les retienen 7, como ya no está Odebrecht, no están las grandes empresas que aparecían en un principio, no está Telconet, no está Semaica, hay empresas a las que sacaron de forma unilateral, es decir, todos les vimos en esos papeles. Yo no le doy validez a esos papeles, pero deberían explicarnos por qué unos sí y otros no. Entonces, eso en primera instancia. Justamente porque lo que supuestamente presenta la fiscal es 11 elementos de vinculación o de pruebas sobre el papel de Rafael Correa en la trama de sobornos, que por cierto llega hasta el 2016, ya no toca 2017, que sería campaña donde está el presidente Lenín Moreno. Copias certificadas de los decretos ejecutivos remitidos a Secretaría Jurídica, bueno, de que fue presidente el expresidente Correa. Ese fue el primer elemento. El segundo, una versión de Alexis Mera respecto de que había un buró político, ya. El tercero, una acusación de Fabricio Correa. El cuarto, una versión de María de Los Ángeles Duarte respecto de que había buró. Y de ahí creo que hay como unos 4 relacionados con el cuaderno de Pamela Martínez, y ampliación de Pedro Espinosa, disposición de Rafael Correa, el objetivo de un viaje, bueno, una serie de elementos que a la final usted encuentra consistencia. Información obtenida de los correos de Laura Terán, ella era la asesora, ustedes recordarán, de Pamela Martínez, o la persona más, la asistente más bien. En fin, y evidencia encontrada en un correo electrónico del 16 de mayo que hace referencia al depósito, ya, que es el más, más duro del asunto. Quería, yo sé que en los medios el tiempo es corto, quise hacer un antecedente del tema específico de lo que plantea la fiscal para luego pasar a lo de los $6,000. Por favor, pasemos a eso por el tiempo. Quería yo completar con lo que tú analizas. No era un fondo partidario. Era un fondo de funcionarios, de esos fondos comunes y corrientes que, al menos en mi paso por la función pública, tuve 3 veces. Fondos que después los funcionarios utilizan para los agasajos, fondos que después los funcionarios utilizan para eventuales temas de necesidad, de solidaridad, se dan créditos, sucede en todos los aparatos públicos. En efectivamente, más bien dicho, lo que sucede es que en algún punto de la gestión, en vista de todo lo que el expresidente Correa tenía que hacer, él siempre fue bastante, no quiero decir descuidado, pero sí muy apartado de los temas económicos. Entonces había venido acarreando personalmente en sus finanzas personales un sobregiro insistente, persistente. Eso le dificultaba el uso de los aparatos de crédito, de los sistemas de crédito, y en algún momento se decidió por parte de quienes le rodeaban ayudarle para que solvente ese sobregiro y haga pagos desde una fecha específica hasta poder ponerse al día con este préstamo. Entonces lo que recibió él es un crédito dentro de uno de estos fondos, como dije, y lo pagó. Tenemos la documentación correspondiente a todo eso. Eso no tiene nada que ver con temas partidistas, las fechas no tienen nada que ver con etapas de... Eso justamente, o sea, la defensa va a demostrar que ese fondo provenía de una caja común del partido, pero, porque claro, lo que se dice es, no son los $6,000, es el origen de esos fondos que... Así es, eso es lo que pretenden posicionar, pero no tiene nada que ver con eso, justamente... Eso se debería demostrar. Por supuesto, o sea, la Fiscalía debería demostrar que eso era ilegítimo o ilegal. Sin embargo, como ahora es costumbre, ya no solo en la Fiscalía, en la Asamblea también se oye barbaridades como eso de que el acusado tiene que demostrar su inocencia. Sí. Entonces nosotros vamos a tener que demostrar que eso no tiene absolutamente nada que ver. Hablaban de que se puso presidente. En el 2014 no se eligió nada. Y ese crédito responde a esas fechas. Entonces, como se encuentran en esa disyuntiva, ahora dicen, pero es que hay que ver el origen. Veamos el origen. Bueno, y lo dijo la periodista. Y lo vamos a ver el origen.
Vamos a definir nosotros el origen, vamos a incluir en el proceso versiones de quienes aportaban al fondo, del tiempo que ese fondo duró, de dónde se nutría ese fondo, por ejemplo, las donaciones del mismo expresidente Correa, un expresidente que donó casi $2 millones en regalos, están queriendo verle las costuras por $6,000 de un crédito. Vamos a demostrarles que se pagó un sobregiro y vamos a demostrarles que se pagó el préstamo. Absolutamente. Respecto de las elementos de convicción, es impresionante. Cuaderno azul, cuaderno rojo, Sí. cuaderno. Es impresionante. Resulta que ya no es el tema de Alianza País, resulta que ahora solo son los cruces de factura. Sin embargo, resulta también que él es culpable porque era el jefe del buró político. Es decir, ahora un elemento de convicción es haber dirigido un movimiento, haber dirigido las decisiones políticas de un partido, haber sido presidente, es decir, ahora te pueden involucrar en un caso por tu sola condición de funcionario público. ¿Qué dijo Fabricio Correa, el hermano del presidente, del expresidente? El hermano del expresidente Correa, que además es conocido por toda la ciudadanía, que en el momento en el que Correa conoció de estos contratos que había tenido él alrededor del 2008 con el Estado, sin haberle hecho saber eso a él, lo que procedió es hacer un análisis de esos contratos y les dieron de baja a todos. Debe haberle generado muchos inconvenientes económicos, debe haberle generado muchos problemas jurídicos y por supuesto desde esa época él se transformó en un detractor permanente de la gestión de su hermano y pues ahora resulta que como parte de este circo se acercó a la fiscalía con un destapacañerías pintado con los colores de la bandera del Ecuador y esa persona es considerada lo suficientemente seria como para que su aporte en versión libre y voluntaria, es decir, sin juramento, se toma en cuenta para formularle cargos a una persona y pedir orden de prisión. ¿Qué dijo Fabricio Correa? Dijo que desgraciadamente su hermano se rodeó de gente que no era honesta. Pero eso puede decir cualquiera. Ya, esa es la declaración que se toma como elemento de prueba. En síntesis, sí, o sea, Sí. entró a decir ciertas cosas puntuales, como que si no hubieran permitido que Odebrecht vuelva, que de gana mi hermano se dejó engatusar de Glass o de Mera, cosas así, pero cosas que parecen chisme, con todo respeto, de mercado. Y eso es lo Las que hizo la delaciones fiscalía. tienen que tener, o las cooperaciones eficaces, lo que sea, tienen que tener elementos probatorios. Y en el caso de los cuadernos de Pamela Martínez, supuestamente esa es la materialidad de las pruebas. Pamela Martínez es una coprocesada. Los cuadernos aparecen después de un mes de que le cogieron. Los cuadernos, además, con todo respeto, son nuevamente un circo, porque es un cuaderno que empieza con anotaciones aparentemente de una etapa de estudios, después aparecen recetas de cocina sobre algún postre delicioso que hay en la costa del Ecuador, y después de pronto, de la nada, en ese cuaderno, unas hojas después, aparecen 5, 6 o 7 anotaciones puntuales que son la copia de lo que ya apareció en el portal de internet. Entonces, ese cuaderno, casualmente, la parte en donde suele aparecer el código de barras y la fecha de creación del cuaderno, está cercenado, no tiene la contratapa. Es decir, no hay código de barras, no hay cómo verificar de qué año es. O sea, se puede y se tratará de hacer durante el proceso que nos corresponde ahora, desde que empezamos a ser parte del proceso. Y la fiscalía venía negándonos una exhibición de ese cuaderno diciendo que ya fuimos parte de eso, cuando eso era falso, porque hasta el 1 de junio, hasta el 19 de junio en que reformuló cargos e ilegítimamente se unieron las dos instrucciones, nadie más que Pamela Martínez y Laura Terán fueron parte de todas las diligencias investigativas. Entonces, en su calidad de cooperadoras, nadie refutó ni dijo nada respecto de lo que la fiscalía estaba haciendo prácticamente en la oscuridad. A ver, el código de barras del cuaderno, se acaba el tiempo, pero solamente para dejar así como bien expreso el tema. El código de barras del cuaderno, para saber de qué año es, se cercenó, no existe. No existe. Igual que la llamada que se dañó cuando se denunció. Claro, del teléfono. No, pero acuérdate del caso de Olavini, sí, que sí, cuando sí. llamaron a denunciar, justo ese día se dañó el sistema de registro de llamadas del 911 y finalmente último asunto de que justo estaba de turno la jueza Camacho el día que procesaron a las 2 de la mañana los datos. Bueno, por lo menos genera suspicacias. Y aquí no se trata de aupar impunidad y demás, porque justamente si es que la justicia fuera así de ágil, lo que encontraría es, con el debido proceso y con un buen trabajo, las pruebas materiales para los casos que persigue. Pero si es que no, ocurre lo que decía el propio abogado Rodríguez, se persigue personas y no. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.